hipotiroidismo y la deficiencia de vitamina B12. Tenemos también neoplasias intracraneales, hematoma subdural crónico, hidrocefalia, presión normal, enfermedades degenerativas como la enfermedad de Pick, el Parkinson, el Huntington y la parálisis supranuclear progresiva. Y también podemos tener infecciones del sistema nervioso central, aquí sobre todo lo que sería VIH y sífilis. Siguiente, por favor. Con respecto a los factores de riesgo, también hay múltiples factores de riesgo. Estamos hablando de la edad, por lo mismo que les decía que mientras más edad, se ha visto mayor prevalencia de esta patología. Los antecedentes familiares. Esto no quiere decir que es una enfermedad hereditaria, sino que si algún familiar de línea directa ha presentado esta patología, tienes un mayor riesgo de presentarla, pero no significa que te la va a heredar forzosamente. La baja escolaridad, por aquello de que con el aprendizaje nosotros desarrollamos aún más la corteza, y como es una patología que afecta a la corteza, pues mientras menos desarrollo haya de la corteza, pues más afección va a haber. La hipercolesterolemia, también la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, los traumatismos craneoencefálicos, la insuficiencia renal crónica, la diabetes, el tabaquismo, los extremos con respecto a la nutrición, tanto el sobrepeso como la desnutrición, la deficiencia de vitamina D y la depresión. Siguiente, por favor. Se puede clasificar de múltiples formas por su etiología, que nos estaría hablando de una degenerativa, vascular, mixta, secundaria. Ahorita vamos a ver algunas. Por su localización, que principalmente se va a dividir en cortical, subcortical o mixta. Por la proteína que puede estar involucrada, aquí vamos a tener dos, que son las sinucleopatías, como lo que estaremos hablando de la enfermedad de Parkinson, y lo que sería la demencia por cuerpos de Lewis. También podemos tener las taupatías, como sería el caso de la enfermedad de Alzheimer y la degeneración lobar frontotemporal y la parálisis supranuclear progresivas. También pueden clasificarse por aquellas que son reversibles o irreversibles y según su evolución en crónicas o rápidamente progresivas. Siguiente, por favor. Aquí les pongo una clasificación un poquito más general que se enfoca un poco a lo que sería la causa etiológica, y tenemos tres tipos: las demencias degenerativas primarias, las demencias vasculares y las demencias secundarias. Con respecto a las demencias degenerativas primarias, a su vez se van a dividir según su localización o según su predominio. Las de predominio cortical vamos a tener principalmente la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal y las degeneraciones focales. En las subcorticales vamos a tener la degeneración córtico-basal, las demencias por cuerpos difusos de Lewis, las parálisis supranucleares progresivas y la enfermedad de Parkinson asociada a demencia. Son como las que podemos encontrar, además de otras. En las demencias vasculares podemos encontrar demencias multiinfarto, enfermedad de pequeños vasos, demencias hemorrágicas, entre otras. Y en las demencias secundarias van a estar, pues como su nombre lo dice, secundarias a un trastorno. Este trastorno o esta alteración puede ser metabólica, carencial, endocrina, infecciosa, por fármacos, por consumir sustancias tóxicas, postraumáticas o psiquiátricas o misceláneas de todos estos que les mencioné. Siguiente, por favor. Les había mencionado que se puede clasificar por ser reversibles o no. Esto es importante que nosotros tomemos en cuenta esta clasificación, ya que esto nos puede hablar sobre que si nosotros detectamos adecuadamente a un paciente que pueda tener una demencia reversible, el tratamiento debe ser de forma inmediata para que nosotros podamos lograr esto, que sea reversible. Y no porque encontremos una demencia que no sea reversible significa que no le vamos a dar tratamiento. Sí le podemos dar tratamiento, y esto sobre todo va a ser para que el paciente mejore los síntomas que presente. No significa que le vamos a curar la demencia, no, pero sí le vamos a ayudar a que el progreso sea menor o al menos más lento, y que pues la mejoría de los síntomas que ésta le genera. Aquí la vamos a clasificar en dos rangos grandes, que serían las tratables y las no tratables e irreversibles. Dentro de las tratables, a su vez se va a dividir en dos, en las irreversibles y las reversibles.
Dentro de las irreversibles vamos a tener las demencias vasculares, las demencias postraumáticas y las demencias alcohólicas. Por lo general, pues si se dan cuenta, son como un poquito secundarias a una etiología que le está causando. Dentro de las reversibles están las enfermedades metabólico-carenciales, que podrían ser las alteraciones tiroideas, adrenales y el déficit de B12 y folato, las enfermedades inflamatorias e infecciosas, como lo es la sífilis, la meningitis y la encefalitis, procesos intracraneales, como serían las neoplasias, el hematoma subdural y la hidrocefalia y la depresión. En estos, pues, son reversibles porque nosotros, tratando a lo que lo está causando, pues le puede reversir la demencia, a diferencia en las otras. Y dentro de las no tratables e irreversibles vamos a tener tres grupos principales. Uno, las enfermedades degenerativas, como es el Alzheimer, la enfermedad de Pick, el Parkinson y el Huntington. Y las enfermedades infecciosas vamos a tener al VIH y al Creutzfeldt-Jakob. Y dentro de otras vamos a encontrar lo que es la esclerosis múltiple y la demencia dialítica. Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico de las demencias, en general el diagnóstico es completamente clínico, aunque hay algunos estudios que se utilizan para nosotros poder como descartar otras causas o apoyar el diagnóstico, este tiene que ser puramente clínico. Nosotros debemos de realizar una historia clínica completa, ya que aquí nosotros podemos encontrar antecedentes heredofamiliares de importancia, como les decía, que es uno de los factores de riesgo, también antecedentes de hábitos del paciente, como les decía, el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, o que tenga alguna enfermedad de fondo, como eran todas igual las que les mencioné dentro de los factores de riesgo. El detectarlos nosotros nos puede ayudar a saber qué tan probable es que el paciente presente una demencia o no, además de la exploración tanto física como neurológica, que es lo que nos va a llevar al cuadro clínico que va a ir presentando cada paciente según la demencia que presente. Y aunque el diagnóstico es completamente clínico, se recomienda que se le realice al paciente múltiples estudios de laboratorio para así nosotros poder descartar una causa de fondo, como eran todas las causas metabólicas que les había mencionado anteriormente, para evitar que se esté enmascarando con un cuadro clínico diferente. Aquí se le debe de realizar estudios hematológicos, los electrolitos séricos, una bioquímica sanguínea, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, TSH, niveles de B12, una tomografía craneal y una serología para VIH y sífilis. Hay que realizarle al paciente estudios neuropsicológicos. Hay unos test unos estudios en general que nos ayudan a nosotros poder evaluar al paciente en diferentes áreas, que son estudios como que clave que nos van a determinar a nosotros si el paciente puede tener demencia o no. Uno de estos es el Mini Mental Test, que es el que les puse aquí del lado derecho. Este es un test que nos va a ayudar a evaluar al paciente, como les dije, en múltiples áreas y que pues se puede hacer en un corto tiempo de 5 a 10 minutos y ya tienes como una evaluación integral del paciente. Este consiste en hacerle al paciente algunas preguntas y pedirle que realice algunas cosas y sobre esto se le va dando un puntaje. Según el puntaje que tenga al final, se puede detectar si tiene algún grado de demencia o no. Primero se le tiene que preguntar sobre la orientación tanto temporal como espacial. Hay que preguntarle al paciente en qué año está, qué estación, qué fecha, qué día, qué semana, qué mes. Y si contesta esto bien, se le dan 5 puntos. Después, con respecto a lo espacial, hay que preguntarle en qué país está, en qué región, en qué ciudad, si sabe en qué hospital está, en qué piso está, o según sea el caso. Y si esto lo contesta bien, se le dan otros 5 puntos. Después se le hacen preguntas para evaluar el recuerdo inmediato. Se le debe no son preguntas, se le tiene que nombrar 3 objetos al paciente y pedirle que los repita. Hasta que el paciente repita los 3 objetos completos, se le puede decir que ya se los aprendió, entonces se le da un puntaje de 3 puntos. Después de esto, se va a evaluar la atención y el cálculo. Primero hay que pedirle al paciente que diga una palabra de 5 letras al revés,
y después que desde 100 realicé restas de 7 en 7. Obviamente nosotros lo tenemos que ir haciendo con el paciente pues para ver que lo esté haciendo de manera adecuada. Si lo hace bien, esto le otorga una puntuación de 5. Después se va a evaluar un recuerdo diferido. Los 3 objetos que le dijimos anteriormente se los tenemos que preguntar y él los tiene que nombrar de forma correcta. Esto le da una puntuación de 3 puntos. Y luego vamos a evaluar lo que es el lenguaje. Es como que lo que es un poquito más extenso. Aquí tenemos que señalar 2 objetos comunes que estén a nuestra mano y el paciente tiene que decir qué son. La otra es la repetición. Hay que pedirle al paciente que repita la frase ni sí, ni no, ni pero. Y si hace esto bien, se le da un puntaje de 1 y si hace bien lo anterior, se le da un puntaje por cada objeto, que como son 2, serían 2 puntos. Hay que pedirle al paciente, por ejemplo, una orden sencilla que sea que tome un papel con la mano derecha, que lo doble por la mitad y que lo ponga en el suelo. Si lo hace bien, se le da un punto por cada orden. Después hay que pedirle al paciente que escriba una frase que él quiera, pero que tenga sentido. Si esta tiene sentido, se le otorga un punto. Después hay que hacer nosotros un dibujo con 2 figuras que se estén entrelazando entre sí y que el paciente tenga que copiarlas. Si los copia de forma correcta, se le da un punto. Y por último, se le escribe al paciente en una hoja una indicación simple como cerrar los ojos o levantar la mano. Se le va a pedir al paciente que lea la instrucción y que haga lo que dice en el papel. Si lo hace de forma correcta, se le da un punto. Como les dije al principio, pues al final es una sumatoria total de 30 puntos. Se considera que tiene un estado cognitivo normal si el paciente tiene de entre 24 a 30 puntos, un deterioro cognitivo leve de 19 a 23 puntos, un deterioro cognitivo moderado de 14 a 18 puntos y se considera demencia si es menor de 14 puntos. Siguiente, por favor. Hay otro estudio que también se puede utilizar, pero que ayuda sobre todo para aquellas que son de predominio subcortical, que es el estudio cognitivo de Montreal. Siguiente, por favor. Y bueno, como les había dicho, pues principalmente se clasifican según su ubicación en corticales y subcorticales. Aquí les puse esta tablita donde nos habla sobre la localización que vamos a encontrar el nivel de la afección en las corticales y las subcorticales y el tipo de clínica que nos estaría presentando como de forma general. Como les decía, todo esto es como una introducción general de lo que son las demencias y ahorita les vamos a hablar específicamente de cada tipo. Las corticales vamos a encontrar una alteración a nivel de la corteza, en los lóbulos frontales, parietales y temporales o en el hipocampo. Clínicamente el paciente va a presentar afasia, apraxia, agnosia y acalculia. Algunos ejemplos es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick, las meningoencefalitis, hipoxia, las vasculares o neoplasias. Y en el caso de las subcorticales, la afección va a estar a nivel de los núcleos grises profundos del encéfalo y clínicamente va a presentar retardo psicomotor, movimientos anormales, disartria, alteraciones posturales y depresión. Algunos ejemplos es la enfermedad de Huntington, la degeneración corticobasal, el Parkinson y el Parkinson Plus, el Wilson, el VIH y las vasculares. Siguiente, por favor. Y bueno, como les dije, el diagnóstico de la demencia es meramente clínico, entonces hay unos criterios específicos de la DSM-4 que nos ayudan a establecer si nosotros estamos ante un caso de demencia o no. Primero, pues debe de haber un desarrollo de un déficit cognitivo múltiple, o sea, como les decía, va a afectar a múltiples funciones y este se puede manifestar de diferentes formas. Uno, debe de haber una alteración de la memoria, esto ya sea que hay una alteración en la capacidad de aprender nueva información o de que el paciente no pueda recordar información que haya aprendido anteriormente. Dos, que tenga alguna alteración como afasia, apraxia, agnosia o alteración de la función ejecutiva, ya sea una o más de estas. Sin embargo, aunque tenemos estas dos alteraciones principales, lo que nos dice el DSM-4 es que estos defectos cognitivos que ya les mencioné anteriormente tienen que ser de suficiente intensidad como para que se produzca un deterioro sobre la actividad del
del paciente, ya sea tanto social o laboral, si no son lo suficientemente intensos como para provocar este deterioro significativo, se considera que no pueden entrar dentro del criterio de demencia. Siguiente, por favor. Los principales diagnósticos diferenciales de una demencia en general son el síndrome confusional o lo que se conoce como delirium, la depresión y el deterioro cognitivo leve. Esta tablita nos hace sobre todo la comparativa con respecto a lo que es el delirium y la depresión. Aquí hablamos de problemas de memoria, trastornos del sueño, alteraciones en la atención, trastornos del ánimo, de la desorientación, si es de un inicio agudo, si hay progresión lenta o si hay fluctuación de los síntomas. Esto es importante que nosotros como que aprendamos a empezar a diferenciarlo, ya que sobre todo en etapas prontas o primeras de lo que es la demencia, puede ser un poco confuso si se está tratando de un delirio o de lo que sería la depresión tal cual. Siguiente, por favor. Y bueno, nosotros les vamos a hablar específicamente de 3 tipos de demencia, que son las 3 más comunes. Nos vamos a ir en orden ascendente, desde la menos frecuente de esas 3 hasta la más frecuente. La primera es la demencia por cuerpos de Lewy, que tal cual se define como un trastorno neurodegenerativo que se va a caracterizar por deterioro cognitivo fluctuante, parkinsonismo espontáneo y alucinaciones visuales. Tal cual lo que son los cuerpos de Lewy van a ser inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas que nosotros podemos encontrar. Siguiente, por favor. Como les decía, pues esta va a ser la tercera causa de demencia en general en los adultos mayores. Sin embargo, dentro de las demencias degenerativas va a abarcar la segunda causa. Algo característico aquí es que el paciente va a presentar un deterioro neurocognitivo que va a ser lentamente progresivo de tipo fronto-subcortical. Este deterioro se presenta de forma típica después de los 55 años, pero se presenta de forma más frecuente después de los 75. Aquí los cuerpos de Lewy van a predominar a nivel neocortical y pues como tal la presencia de estos cuerpos de Lewy se va a dar por un defecto genético que produce depósitos de la alfa-sinucleína. Siguiente, por favor. No se han logrado establecer tal cual factores de riesgo para esta demencia a diferencia de las otras, sin embargo, en algunos estudios se han encontrado algunos que pueden estar relacionados con una depresión muy profunda, una edad mayor de 70 años, confusión o psicosis con levodopa y con apolipoproteína E. Siguiente, por favor. Con respecto a las características clínicas que nosotros vamos a encontrar en un paciente que presente este tipo de demencia, es que va a presentar fluctuaciones cognitivas frecuentes. ¿A qué nos referimos con las fluctuaciones cognitivas? Vamos a tener periodos en los que el paciente se va a encontrar completamente lúcido y de repente el paciente va a empezar con sus alteraciones demenciales. Esto puede ser en un mismo día, o sea, en la mañana el paciente se despierta bien, está completamente lúcido y durante la tarde está presentando lo que sería sus alteraciones demenciales. Estos pueden ser variación en la atención y el estado de alerta, alucinaciones visuales o presenciales, alteraciones del sueño REM en las cuales el paciente cuando está dormido va a tener como sueños vívidos en los que va a haber una ausencia de la atonía muscular y entonces va a ser como si el paciente estuviera actuando su sueño. Sobre todo las alucinaciones, además de ser visuales, el paciente puede estar alucinando tal cual que está tocando un objeto que obviamente no existe, o incluso pueden ser auditivas, como que esté escuchando música o cosas así. Es algo un poco más característico de las alucinaciones que se presentan en este tipo de demencia. También va a haber confusión episódica, delirios paranoides y algo característico de este tipo de demencia es que va a haber un empeoramiento tanto motor como cognitivo cuando se utilizan neurolépticos y se acompaña de parkinsonismo. Este tipo de parkinsonismo va a tener un predominio de clínica rígido-cinética,
va a haber un escaso temblor y una mala respuesta a lo que es la L-Dopa. Cuando se trata por sí solo con lo que sería la L-Dopa, como que el parkinsonismo no va a responder de forma adecuada y puede causar alteraciones en lo que sería el resto de las exacerbación en el resto de la sintomatología. Dentro de estas características clínicas, se ha considerado que conteniendo 2 de las 3 que les subrayé, se puede hablar de una probable demencia, que serían las fluctuaciones, las alucinaciones y el parkinsonismo. Siguiente, por favor. Igual, para cada una de las demencias hay criterios diagnósticos establecidos. Y como les decía, pues el diagnóstico de todas pues va a ser meramente clínico. Uno, tenemos que tener una demencia progresiva. Aquí, algo característico en este tipo de demencia es que en fases iniciales no hay tal cual una alteración de la memoria. Esto suele darse en fases un poquito más tardías. Sobre todo al inicio vamos a encontrar un deterioro de lo que es la atención y la función ejecutiva. Y además que encontremos 2 o 3 de los aspectos que ahorita les voy a mencionar, se habla de un diagnóstico probable, que serían las fluctuaciones de las funciones cognitivas, variación y que éstas tengan una variación notable del nivel de conciencia, alucinaciones visuales recurrentes, que estas van a ser muy vívidas, y signos motores espontáneos de parkinsonismo. Como les decía, 2 de 3 de estas es un diagnóstico probable, pero sin embargo, solamente hay uno de estos, se considera que es una forma posible. Hay otras características clínicas que pueden apoyar al diagnóstico, que es que el paciente presente caídas repetidas, síncopes, pérdidas de la conciencia transitoria, hipersensibilidad a neurolépticos, delirios sistematizados y alucinaciones no visuales. Y hay otras características que pueden hacer que el diagnóstico sea menos probable. Una de ellas es que nosotros encontremos una enfermedad cerebrovascular, ya sea que lo encontremos de forma evidente como una lesión vascular en las pruebas de neuroimagen, o que a través de los signos neurológicos focales nosotros determinemos que hay una enfermedad cerebrovascular. Y dos, que hay una evidencia en la exploración física o en lo que serían las pruebas complementarias de una enfermedad neurológica o de enfermedad sistémica que sean los causantes de este cuadro clínico. Siguiente, por favor. Se habla sobre la secuencia temporal de los síntomas de la demencia por cuerpos de Lewis, ya que esta suele confundirse mucho con lo que es la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Algo clave que nosotros podemos ayudarnos para diferenciar una de la otra es que la demencia por cuerpos de Lewis, esta se va a diagnosticar cuando la demencia se presenta de forma primaria y posteriormente aparecen lo que sería el parkinsonismo, o que estos dos se presenten al mismo tiempo, tanto como los síntomas de demencia como el parkinsonismo. Y por el otro lado, la que es asociada a la enfermedad de Parkinson, primero va a haber un establecimiento tal cual de lo que es el Parkinson y después va a aparecer lo que sería la demencia. Además de esto, en la demencia por cuerpos de Lewis vamos a encontrar alteraciones frecuentes como atención lábil, lentitud del pensamiento, hipersomnia diurna, o los estados de ausencia van a tener también defectos ejecutivos, que va a ser principalmente, como les decía, la memoria suele alterarse posteriormente. También defectos visoespaciales y visuoconstructivos. Y algo que la puede diferenciar también de lo que es la enfermedad de Alzheimer es que en estos pacientes la autopercepción de la enfermedad está preservada. O sea, ellos son conscientes de estas fluctuaciones que tienen en los estados de conciencia. Siguiente, por favor. Y bueno, hay algunos estudios que nosotros podemos utilizar de apoyo para diagnosticarla. Sin embargo, se considera que más que de apoyo son estudios para descartar, ya que es un poquito difícil de diagnosticar este tipo de demencia. Sin embargo, pues
bueno, es lo que les digo, se dice que estos estudios se utilizan como para descartar otras posibilidades y así nosotros llegar a la conclusión de que pues es por cuerpos de Lewis. Dentro del laboratorio, pues como les decía, encontrar alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo, déficit de vitamina B12 o infecciones urinarias asintomáticas. Dentro de la resonancia magnética, lo que nosotros vamos a encontrar es una atrofia cortical global, que puede haber también cierto grado de hidrocefalia y una atrofia cortical posterior. En el electroencefalograma, aquí se utiliza principalmente para excluir actividad comicial y para mostrar ondas agudas temporales, que va a ser lo que puede ayudar a apoyar el diagnóstico. Aquí hablamos de estudios para evaluación estructural y evaluación funcional. En el caso de la evaluación estructural hablaríamos de la resonancia magnética o de una tomografía simple, y en lo funcional ya entra el electroencefalograma y la tomografía por emisión de positrones, que aquí sobre todo se utiliza para demostrar un hipometabolismo en las regiones parietal, temporal y occipital, que pues es lo que nos ayudaría a apoyar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, se da un tratamiento no farmacológico en el cual hay que modificar el espacio para el paciente, o sea, dentro de su casa o el lugar que esté habitando, pues evitar que haya objetos con los cuales el paciente se pueda tropezar o hacerle como que más fácil para esos periodos en los que hay fluctuaciones que no pueda presentar algún otro tipo de complicaciones como que se caiga, etcétera. También se le debe de dar terapia, tanto cognitiva como terapia de rehabilitación física. Lo más recomendable es que para estos pacientes haya un cuidador, alguien que esté al pendiente de ellos todo el tiempo, ya que pues pueden requerir cierto tipo de apoyo durante sus periodos fluctuantes de demencia, y también pues ayuda por parte de un trabajador social o ayuda psicológica también. Con respecto al tratamiento, en este tipo de demencia, hay que ser un poquito cuidadosos con la administración de lo que son los fármacos, sobre todo con los antipsicóticos, ya que como aquí hay una alteración tanto de lo que es la L-dopa como la acetilcolina, a diferencia de que, por ejemplo, en el parkinsonismo solo está afectada la L-dopa y en el Alzheimer solo está afectada lo que es la acetilcolina, aquí están ambas. Entonces, nosotros al diagnosticarlo de forma inadecuada y administrar fármacos solo para tratar de una cosa, se puede exacerbar la sintomatología de lo demás. Entonces es por eso que, sobre todo con el uso de antipsicóticos, se recomienda que en este tipo de pacientes solamente se utilice la quetiapina en una dosis inicial de 12.5 a 25 miligramos dosis, aumentado según la respuesta que tenga el paciente, con una dosis media de 50 a 75 miligramos o con un rango de 25 a 300 miligramos. Sin embargo, aunque estas son como las dosis que manejaban, sobre todo en varios artículos encontré que se preferían como las dosis más bajas en este tipo de pacientes y que tenían pues una respuesta adecuada. También se utiliza la L-dopa, pero como les decía, cuidando la aparición o exacerbación de síntomas psicóticos, y también los inhibidores de la colinesterasa, como sobre todo se decía que se ha visto más efecto en la ribastigmina, ya que esta tiene una moderada acción sobre la cognición, y al mejorarse la cognición se veían como que de forma inmediata mejorías con respecto a la sintomatología clínica. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya nosotros hablamos precisamente de un preámbulo acerca de las demencias como tal y ciertas características específicas de la patología de Lewis, sería importante que nosotros, como mencionaba mi compañera, fuéramos avanzando de manera escalonada a las que son las patologías, ahora las dos más comunes dentro de las demencias. ¿Podrías pasar a la que sigue, por favor? Ok. Como definición vamos a tener que es la disminución en las habilidades del pensamiento causadas por condiciones que van a bloquear o reducir el flujo de sangre del cerebro. Esto pues va a privar a las células cerebrales de oxígeno y de nutrientes vitales. Esto casi siempre es secundario a una lesión que puede ser de origen traumático o bien, como habíamos visto en las patologías, de hecho en la patología que abarcamos la vez pasada,
que vienen siendo los accidentes cerebrovasculares de manera más común. Esto pues va a bloquear a los vasos sanguíneos principales y esto va a condicionar entonces el deterioro o degeneración celular a nivel cerebral. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Ok. Hablando de la epidemiología, tenemos que primero que nada va a abarcar del 1 al 4% de las demencias a nivel mundial. La que sigue, por favor. Como siguiente punto tenemos que su prevalencia, al menos en lo que mencionaba de México, es que va a ser de 1.5 por cada 100,000 habitantes, siendo más frecuente en hombres, lo cual es un dato característico y que nos va a ayudar más adelante con el diagnóstico diferencial, y que además va a ser obviamente pues más común en pacientes que hayan tenido antecedentes de algún evento de tipo vascular o, dicho de otra manera, algún infarto cerebral. La que sigue, por favor. Y bueno, por otro lado, tenemos que se calcula que al menos posterior a un evento cerebrovascular, vamos a tener de entre el 10 y 15% de pacientes que se van a ver afectados en algún grado de un deterioro cognitivo. Y esto pues se va a presentar durante los primeros 6 meses después del evento que presenta el paciente. Además que por lo general todos, o bueno, la mayoría, va a generar alguna secuela de tipo motor. La que sigue, por favor. Ok, espero que ya estén viendo la siguiente. Ok, sí, bien. Por un lado, tendríamos que nosotros hablar que dentro de las demencias vasculares vamos a tener 3 grupos importantes que son los más grandes, donde tenemos por un lado a la demencia multiinfarto o postictal, y que bueno, va a ser la más común del segmento. Esta pues va a estar ocasionada por la destrucción del parénquima cerebral, resultante principalmente de una oclusión arterial cerebral, ya sea en la parte cortical o subcortical, y no va a discriminar entre lo que son vasos pequeños o grandes. Y además, la principal etiología que la causa va a ser la trombosis aterosclerótica o la embolia cardiogénica, y bueno, estas, como les mencionaba yo, no tienen un cierto grado de asimilación o ligando a un vaso en específico como tal. No tienen un patrón clínico definido y mencionan que tiene una presentación tipo parchada, es decir, que se refiere a que en ciertas partes va a tener una alteración o una disminución de la capacidad cognitiva o de la capacidad ejecutiva, pero en otras zonas no. La que sigue, por favor. Dentro del segundo grupo que tenemos va a ser la demencia por infarto estratégico, la cual va a estar constituida principalmente por infartos en áreas específicas corticales o subcorticales relacionadas con lo que son la función ejecutiva y de comportamiento. Generalmente suelen ser secundarias a infartos únicos y tienen un inicio abrupto o con un déficit escalonado de las funciones ejecutivas. La diferencia que tiene con el multiinfarto, y que se me olvidó mencionarlo, es que, como les decía, no tiene la multiinfarto un patrón clínico definido. Es decir, que puede tener un inicio abrupto, como lo puede tener progresivo, o puede tener periodos donde pareciera que va a tener una remisión, pero esta no es así. Y por otro lado, en la parte del infarto estratégico, también tenemos que las principales alteraciones van a ser motoras, y esto pues también nos tiene que ayudar a la orientación clínica. Sin embargo, también existen casos donde únicamente se han reportado lo que son las secuelas de tipo conductual, donde el paciente no lo nota, pero los familiares sí que tienen un cambio de la personalidad, entre otro tipo de situaciones. Y según Hoffman y Coles, habían desarrollado una clasificación donde mencionaban las 5 áreas más comunes que se ven afectadas. La que sigue, por favor. Dentro de estas 5 áreas también vamos a encontrar como la consecuencia directa
alta porque tiene una relación de dónde se encuentra con las funciones de las cuales se encarga. Por ejemplo, el área prefrontal o prefrontal subcortical se encarga de la función ejecutiva. El segundo sería la hemisferia izquierda, donde se mencionan las afasias. La hemisferia derecha. Vamos a hacer un poco más de énfasis dentro de lo que son las afasias, las agnosias y otro tipo de la terminología clínica que se utiliza en la parte de Alzheimer. Así que si ahorita se sientan un poquito abrumados por tanto término, pues no se preocupen, vamos a ser un poco más puntuales más adelante. La hemisferia, perdón, en la hemisférica derecha tenemos lo que son las agnesias, la heminegligencia y las aprosodias. Y bueno, estos son el punto 4 y 5, las cuales pueden pues, leer despuesito. Y como por último tenemos a la demencia por enfermedad isquémica de pequeñas arterias, que como su nombre lo indica, pues precisamente va a referirse principalmente a lesiones en arterias pequeñas, las cuales por lo general suelen ser secundarias a infartos de tipo lacunar. Además también existe la otra etiología que habla como lesiones en lo que es la enfermedad de Biss-Wagner. Al inicio, pues la enfermedad suele presentar déficits muy puntuales, muy pequeños, en los cuales es característico que la velocidad del procesamiento de la información y las funciones ejecutivas van a estar relativamente conservadas, pero no así, perdón, lo que son la velocidad del procesamiento de la información y las funciones ejecutivas son las que van a estar alteradas, aunque no de manera muy sustancial. Sin embargo, lo que es la memoria episódica es la que se va a encontrar relativamente preservada. Y además también, como mencionaba en el caso anterior, existe que dentro del curso de la enfermedad puede presentar leves periodos de remisión. Sin embargo, a pesar de que estos eventos son comunes, realmente la patología no tiende a ceder. Y el déficit intelectual y de la memoria, si es que nosotros no damos un tratamiento de tipo neuroprotector, esta pues puede tener la mala tendencia a empeorar como tal. La que sigue, por favor. Ok. Dentro de los factores de riesgo, nosotros tendríamos que pues reconocer que, como mencionábamos, que el principal factor etiológico suele ser lo que son los eventos vasculares, pues tendríamos que mencionar que los factores de riesgo para desarrollar la demencia vascular son muy similares precisamente al factor etiológico, dentro de los cuales pues hay que destacar lo que es el tabaquismo, enfermedades metabólicas como son la hipertensión, lo que son la diabetes, algunas vasculopatías, el que el paciente haya presentado algún antecedente de infarto y la edad, porque por lo general este tipo de patologías tiende a presentarse en pacientes por arriba de los 50 años. Ok, la que sigue, por favor. Ok, dentro del cuadro clínico vamos a presentar, primero que nada, los casos de desorientación. Nuestro paciente va a tener la tendencia a tener una dificultad para no saber dónde se encuentra. Y por esto es que también esto es importante que nosotros realizamos, como mencionaba mi compañera, la evaluación mediante ciertos test, donde nosotros nos aseguremos que nuestro paciente pues sepa dónde se encuentra y tenga esa cierta capacidad de orientarse en tiempo, espacio y forma, porque a veces eso también nos va a dar un criterio pronóstico sobre la extensión de la patología. Además que también nuestro paciente puede presentar una dificultad para prestar atención o concentrarse, la capacidad reducida para organizar pensamientos o acciones, la disminución en la capacidad para analizar una situación y desarrollar un plan efectivo o comunicarlo hacia otros, la dificultad para tomar decisiones, problemas en la memoria, intranquilidad y agitación, una marcha de tipo inestable,
el deseo repentino y frecuente de orinar, o la incapacidad para controlar la micción, o la presencia de depresión o apatía. La que sigue, por favor. De acuerdo. Pues una vez que nosotros hayamos realizado esta parte, si quisiéramos integrar nuestro diagnóstico sobre este tipo de patología, pues primero que nada tendríamos que tener una cierta serie de criterios que sean compatibles con esta etiología. Y entonces nosotros tendríamos que tener ciertos datos importantes como que el inicio del déficit cognitivo va a presentarse en relación con un antecedente de una lesión de tipo cerebrovascular y evidencias que cuando nosotros estemos realizando el diagnóstico, el interrogatorio hacia nuestro paciente, pues nos estén orientando hacia esta parte. Y para esto existen pues ciertos criterios como lo son. ¿Le puedes pasar dos, por favor? Los criterios de demencia vascular de Nitz-Eyren. Exactamente, aquí estás. Donde por un lado vamos a dividirnos en nuestros requerimientos clínicos, los requerimientos histopatológicos, los neuroradiológicos, y esto nos van a dar la certeza o el grado de certeza diagnóstica, mejor dicho, donde pues si nosotros empezamos a observar en base a, uno, la sintomatología que presenta nuestro paciente, después si nosotros mandamos precisamente a lo que son los estudios, y en base a ello vamos a integrar a nuestro diagnóstico. ¿Te regresas una, por favor? Es importante que precisamente tuviéramos nosotros la capacidad para desarrollar nuestro diagnóstico diferencial, que por lo general lo más común pues suelen ser el mismo grupo de las demencias, y pues habría que destacar en este caso pues a lo que es la enfermedad de Alzheimer, donde aquí se representan precisamente las características más puntuales que nos dan la diferencia entre una y otra, ya que la demencia vascular suele tener un inicio brusco, un curso evolutivo escalonado y fluctuante, ya que, bueno, como habíamos mencionado, a veces suele presentar cierto tipo de grado de recuperación parcial, y que es más común factor de riesgo vascular, que suele ser principalmente el más común, suele estar presente, sino neurológicos focales, y pues lo que se nos recomienda a nivel de estudios para que nosotros estemos diagnóstico es la evaluación de la calidad vascular que se presenta a nivel cerebral, y pues estos estudios más acertados para este tipo de decisiones, lo que es la responsabilidad. Vamos a evaluar los 3 puntos esenciales, la localización, la estabilidad y de la presencia de esta lesión. Por favor. Es cierto, entonces son cantantes afectado menor de alguien que nos esté apoyando a las pacientes, por lo cual es importante que nosotros tengamos una disciplinaria pues al momento del diagnóstico para que se le da una solución integral, y esto pues también para favorecer y proteger a nuestro paciente mediante lo que es la terapia de rehabilitación cognitivo y funcional y la cognitiva conductual.
programas de ejercicio físico, ya que pues, bueno, sabemos que son pacientes que tienen pues, muy probablemente la condición de factores que están favoreciendo un estado trombótico y que pues eso va a condicionar que probablemente los eventos puedan seguir progresando. Además de que por lo mismo tendríamos que tratar todos los que son los factores de riesgo modificables y además pues se le manda lo que es la prevención secundaria con estatinas y aspirina o memantina, la cual es ¿me pasas a la que sigue, por favor? Ok. La memantina que vemos que es un antagonista no competitivo de lo que son los receptores NMDA. Y bueno, aquí vendrían siendo lo que son las dosis recomendadas y las presentaciones en las que se encuentran nuestros fármacos. Y también aquí cabe destacar que también podríamos enviar inclusive medicamentos que son inhibidores no competitivos y irreversibles de lo que son la acetilcolinesterinasa, y bueno, entre otros medicamentos. La que sigue, por favor. Okay. Y lo que habíamos mencionado, que pues también de manera secundaria, por lo general se manda el ácido acetilsalicílico. La que sigue, por favor. Okay. Y ya para terminar, una vez que nosotros pues habría que hablar de lo que es el Alzheimer. La que sigue, por favor. Ok. Primero que nada, pues habría que definir que se trata de una demencia con cambios citológicos, histológicos e inmunohistoquímicos característicos, con una distribución topográfica que los va a diferenciar de los patrones de envejecimiento normal. Dentro de estos, pues habría que destacar lo que son estas alteraciones que hablamos de tipo histológico, donde lo principal van a ser lo que son dos, que es uno, los depósitos de proteína beta-amiloide, que estos vamos a denominarlos como placas seniles, y por otro lado, que son las marañas intracelulares, las cuales son de tipo neurofibrilar, y bueno, van a estar compuestas principalmente por lo que son la proteína tau hiperfosforilada. Y bueno, por otro lado también tendríamos que hablar de que tiene una definición que se denomina operativa, es decir, que habla de ciertas características clínicas, donde pues, bueno, lo principal que vamos a nosotros denotar es la alteración cognitiva y funcional. Ajá. Los datos neuropatológicos que ya hemos mencionado, y bueno, también que tiene un inicio insidioso y progresivo, ya que bueno, tiene a tender a ser bastante variable entre paciente y paciente. La que sigue, por favor. Okay. Hablando de la epidemiología, en Estados Unidos se reporta que más de 5 millones de estadounidenses presentan esta patología y es la forma más común de demencia, ya sea representando el 60-80%. Esto incluye precisamente a lo que habla de que del 100% de su población, el 11% de las personas el 11% representa a las personas que tienen 65 años o más, y una tercia parte personas que tienen 85 años o más. Como vamos a hablar más adelante, la edad es un factor de riesgo, ya que esto se ve en base a que nuestra esperanza de vida como especie se ha visto aumentada completamente debido a pues, toda la presencia de pues, precisamente la invención de cierto tipo de fármacos, de la mejora en la calidad de vida, y sin embargo pues muchas personas o ciertos pacientes, ya que no existe una causa específica de por qué se desarrolla, tienen esta dificultad que por mucho que existan pacientes que conforme van avanzando en su edad tienen el riesgo de presentar esta patología. Y bueno, hablando en México, tenemos que existe una población de más de 13 millones de adultos mayores de 60 años
al menos en lo que es México. Y dentro de esta patología tenemos una prevalencia de 7.3% y una incidencia del 27.3% por cada 1000 al año. Es decir, que aproximadamente 30 pacientes por cada 1000 están presentando esta patología. Y según una estadística que encontré, dice que se estima que para el año 2050, si no es que antes, los pacientes que estén presentando la enfermedad de Alzheimer van a acercarse a los 3.5 millones. La que sigue, por favor. Okay. Los factores de riesgo, precisamente mencionábamos la edad como el principal, una historia familiar de demencia, la presencia de algún trauma craneal, el nivel educativo bajo, pacientes que presenten de comorbilidad del síndrome de Down o una hipertensión arterial sistólica. Además que pues también habría que mencionar que existen ciertos factores protectores, como lo es un nivel educativo alto, pacientes que estén recibiendo lo que es el tratamiento de estrógenos o inclusive con fármacos antiinflamatorios. ¿Esto por qué? Porque habría que también destacar que en este caso de patología, como ya les mencioné en el diagnóstico diferencial de la demencia vascular, es que tiene la tendencia a presentarse más en pacientes femeninos. Y esto porque conforme va avanzando su edad, ellas pierden un cierto tipo de protección a nivel neuronal, a nivel cerebral, por la pérdida de la producción de estrógenos. Entonces, pacientes que se estén dando el tratamiento de recuperación hormonal tienen este factor de protección. La que sigue, por favor. Ok. Y dentro de lo que vendría siendo la etiología, habría que hablar, por un lado, de lo que son factores específicos, como lo es la relación que tiene a nivel genético, lo que son los locus de los cromosomas 1, 12, 14, 19 y 21. Y pues como mencionábamos, los antecedentes familiares de que otro familiar haya presentado esta enfermedad. Y por otro lado, pues lo que son los mecanismos patológicos que se van formando, ya que, pues bueno, por un lado hablamos de la formación de las placas seniles, la formación de lo que son las marañas intracelulares, trastornos metabólico-energéticos, pérdidas de la sinapsis, esto por una pérdida de la conexión entre las neuronas, y trastornos, lo que es a nivel de los neurotransmisores o receptores. Esto habla de una hipótesis colinérgica, la alteración del metabolismo de radicales libres por estrés oxidativo, la muerte prematura programada, como lo vendrían siendo la apoptosis, y pues el trastorno de la regulación de calcio neuronal. La que sigue, por favor. Ok, dentro del cuadro clínico tendríamos que abarcar lo que son 3 rubros principales, donde son las alteraciones cognitivas, funcionales y por último las psicológicas y de comportamiento. Estas manifestaciones suelen presentarse de forma variable y bueno, aquí les pongo yo una gráfica donde precisamente se va a contrastar todo lo que vendría siendo en base a el grado de severidad que se está presentando la patología y también conforme esta va a tener un cierto grado de tendencia a empeorar conforme más tiempo se continúe con esta patología precisamente. La presentación habitual que suele tener esta serie de repercusiones tiende a ser que primero se presenten los síntomas cognitivos, después la independencia funcional, después los problemas de comportamiento, después inclusive dificultades para el ingreso de su propia residencia y pues posteriormente lo que es la muerte de nuestro paciente. Ok. Dame un segundo. Ok.
Y bueno, más que nada porque pues nuestra clínica va a verse como la conjunción de todas aquellas funciones que se estén alterando y preservando por otro lado, y además pues el nivel del progreso de las lesiones cerebrales de nuestro paciente. La que sigue, por favor. Ok. Para que nosotros realizáramos nuestro diagnóstico de nuestro paciente, vamos a tener que realizar precisamente nuestro interrogatorio clínico, que va a ser nuestra herramienta más importante. Después la exploración física, después la exploración del estado mental, la exploración neurológica específica, la valoración psicológica y por último, pues para hacer nuestro diagnóstico confirmatorio, pues lo que son las pruebas de laboratorio, neuroimagen u otras. Dentro de lo que es el interrogatorio principalmente, vamos a nosotros tener que ser muy específicos a la hora de preguntar acerca de los signos y síntomas iniciales, ya que pues bueno, lo importante va a ser que después nosotros evaluemos el grado de severidad en el cual se encuentra nuestro paciente. Después pues tendríamos que hablar acerca de, bueno, a ver, la que sigue por favor. Ok. Dentro de nuestro ámbito cognitivo, precisamente vamos a tener que, por un lado, está nuestra memoria episódica, la memoria semántica, la memoria de procedimientos y la memoria de trabajo, donde pues cada una va a referirse a ciertos puntos específicos acerca de, por un lado, la información que se registra en relación al tiempo, y esto nos va a ubicar en base a los recuerdos de nuestro paciente a lo largo de su vida. La memoria semántica, hablando de los conocimientos, significados de las palabras, de los gestos y objetos. La memoria de procedimientos, que se refiere a los registros sobre habilidades aprendidas. Y la memoria de trabajo, que mantiene información temporal y que la manipula para realizar tareas mentales o que se le indican a nuestro paciente. Esto precisamente porque nuestro paciente va a presentar olvidos progresivos desde lo que viene siendo los acontecimientos que ha vivido de manera reciente, que es pues, precisamente nuestra amnesia retrógrada, no, perdón, anterógrada, y por otro lado, empiezan a hacer el olvido de detalles sobre su propia vida, sobre lo más antiguo, y esto pues es lo que conocemos como la amnesia retrógrada. Y esto porque principalmente la afección se encuentra a nivel del hipocampo, que es donde se manejan este tipo de informaciones. La que sigue, por favor. Y es que en nuestro ámbito cognitivo vamos a tener precisamente por un lado a la memoria, la orientación, las capacidades verbales, la función visoespacial y las capacidades ejecutivas. La que sigue, por favor. A lo que vendría siendo al nivel de la orientación, como mencionaba anteriormente, vamos a tener un orden que tiene cierta tendencia a ser la misma, donde primero se va perdiendo la capacidad de orientarse respecto al tiempo, es decir, que el paciente olvida lo que es el día, mes o año en el que se encuentra. Después va a ser la pérdida sobre la orientación del lugar, donde entonces nuestro paciente no va a saber dónde se encuentra, el lugar donde nació o inclusive el lugar donde reside. Y por último, olvida la orientación sobre sí mismo, donde entonces va a perder precisamente detalles sobre su propia identidad, inclusive preguntando a sus acompañantes o al mismo médico quién es él. Después tenemos las alteraciones de las capacidades visuales o visoespaciales, que precisamente van a manifestarse como el reconocimiento de objetos. Y es que si se acuerdan dentro de la evaluación que mencionaba mi compañera Vanessa, nosotros le preguntamos al paciente y a lo mejor para ellos en la manera inicial de la patología les parece una nimiedad o incluso algo ofensivo para ellos que nosotros les preguntamos ¿qué es esto? ¿Qué es este objeto? ¿Cómo se llama la cosa que trae puesta? Pero es que ellos van a perder de alguna manera la capacidad para reconocer imágenes, lo que es su propia escritura, los rostros de sus familiares o inclusive
lo que son la pérdida sobre la capacidad de reconocer a los colores. Y esto precisamente porque se asocia a una alteración a nivel de la corteza asociativa visual, que se encuentra precisamente en los lóbulos occipitales y colindantes de los parietales. La que sigue, por favor. Ok. En los trastornos del lenguaje vamos a... Ay, perdón. Es una antes, por favor. Acá, no, es antes. Ahí, ahí, no. Ahí. La que sigue. Ahí, bueno. Ok. En los trastornos del lenguaje vamos a tener precisamente con un inicio para empezar que tienen dificultad para evocar ciertas palabras o tienen esta tendencia a hacer circunloquios, es decir, que empiezan a buscar una especie de continuación hacia hacer algo muy complicado para decir una palabra muy sencilla. Pero también por otro lado tienen la tendencia a buscar palabras más sencillas como esto o eso para empezar a referirse a las cosas y pues enmascarar un poco lo que es el que se están olvidando de cómo es que se llama el objeto. Y pues de manera típica después también las alteraciones en el lenguaje van a hablar sobre un inicio con problemas mínimos o dificultades mínimas hasta después tener una ausencia total del mismo. Y pues bueno, esto es lo que después vamos a conocer como una afasia, ya que pues bueno, por un lado vamos a tener 3 patrones de manera sucesiva, donde comenzamos con una afasia anómica, donde pues al inicio puede tener ciertos fallos leves al momento de articular ciertas palabras o de comprenderlas. Después se le menciona como afasia sensorial transcortical, ya que notablemente nosotros vamos a notar que su comprensión va a verse afectada, pero aún así puede lograr repetir frases o fragmentos que nosotros le vayamos mencionando al paciente. Después tenemos a lo que es la afasia global, que va a ser una fase terminal, donde pues se nota una grave reducción sobre todas sus capacidades de lenguaje. Después pues también vamos a tener lo que es los trastornos de la lectura, inicialmente pues muy sutiles, pero pues que después va a ver que, por ejemplo, nuestro paciente tiene la capacidad de leer fragmentos de texto que nosotros le mencionamos, pero el paciente no los entiende, no se acuerda qué es lo que acaba de leer o qué significado tiene para él. Y pues de manera paralela suelen presentarse lo que son trastornos de la escritura, que esto se le conoce como agrafia, y a los trastornos de la lectura como la alexia. La que sigue, por favor. Ok. Después, y bueno, ya como casi por último, vamos a tener que nuestro paciente va perdiendo sus habilidades para manipular objetos y comunicarse mediante gestos. Y esto precisamente ya es lo que conocemos como lo que viene siendo la apraxia, si no mal sé. Perdón, en ese último sí me confundí un poquito. Sí, ok. Y bueno, en etapas iniciales, o bueno, mejor dicho, en etapas tardías, nuestro paciente va a tener precisamente esta dificultad para comunicarse mediante gestos, pero no tanto así con aquellos movimientos que requieren, ¿cómo se dice?, cierto grado de coordinación. Después, más adelante, también estos los llegan a perder. Cuando hablamos de gestos nos referimos a ciertos gestos como lo son la despedida, un saludo, amenaza hacia hacia alguna persona, y esto pues precisamente porque nosotros tenemos que evaluar ese tipo de situaciones y cómo se comporta nuestro paciente. Y cuando hablamos de la manipulación de los objetos, pues hablamos de, por ejemplo, si nosotros le prestáramos un bolígrafo, cómo es que lo va a utilizar. O si le decimos, dibuje tal situación, dibuje algún objeto, nuestro paciente tiene la tendencia a no saber precisamente cómo utilizarlo. O inclusive si le pedimos
que nos describa cómo es que se utiliza, el paciente no nos lo sabe manejar. Después, pues hablamos de las capacidades ejecutivas, las cuales hablamos de un razonamiento, planificación y flexibilidad para regular o verificar patrones de adaptación al medio. Aquí es cuando nuestro paciente empieza a tener esas ciertas disociaciones sobre el lugar en el que se encuentra o sobre las normas éticas o morales de lo que hace. Pacientes que tienen el deseo, por ejemplo, de ir al baño y están en la calle, pues pierden esa capacidad para discriminar cuál es el lugar correcto o no para hacerlo. O que empiezan a hablarle de manera agresiva hacia sus familiares, cuando siendo estos que están apoyándolos. Además que pues también van a presentar múltiples y manifestaciones como son la quinesia, el mutismo o los cambios importantes en la personalidad. La que sigue, por favor. Y ya estaríamos pasando a lo que es el ámbito funcional, donde, como mencionábamos en las otras patologías, nuestro paciente, conforme más vaya avanzando su enfermedad, va a tener un mayor grado de necesidad porque a se le apoye. Inicialmente, pues en los estados más iniciales de la enfermedad, se puede vivir de una manera independiente. Sin embargo, conforme este avance, pues empieza a perder la capacidad de realizar sus actividades por sí mismo. La que sigue, por favor. Después tendríamos a lo que es el ámbito psicológico, donde también va a ser un punto importante, ya que, como mencionábamos en las demencias anteriores, nuestro paciente tiene la capacidad para reconocer que está enfermo, que está consciente de que necesita ayuda. Sin embargo, conforme se va desarrollando esta enfermedad, ellos pierden esa situación, ya que no saben que están enfermos, creen que el resto del mundo está equivocado y que únicamente está buscando hacerle un daño. Y esto pues precisamente se va a ver desarrollado ya que presenta a nuestro paciente delirios, alucinaciones o interpretaciones erróneas y la incapacidad de reconocer a personas o cosas. Por lo que les mencionaba yo, pierden el recuerdo sobre quién es su familia o qué es lo que esta familia está haciendo por ellos. La que sigue, por favor. Ok. Y ya casi para terminar, pues vamos avanzando en lo que vendría siendo el diagnóstico diferencial, donde vamos a tener pues que evaluar precisamente a lo que mencionaba yo, que eran los primeros signos y síntomas, después lo que es el examen del estado mental, los signos y síntomas psicológicos, la exploración neurológica que nosotros vamos a realizar y pues los resultados que nos abarquen los estudios de imagen o los biomarcadores, inclusive, donde pues las demencias vasculares, la, ¿cómo se dice? La demencia de Lewis, entre otras patologías, pues van a ser nuestros focos donde pudiéramos confundirnos entre pues, las diferentes presentaciones de esta enfermedad. Pero los puntos claves que quisiera yo resaltar, pues es por un lado que principalmente lo que vamos a tener es que nuestro paciente va a tener la pérdida de la memoria de manera inicial, y después, conforme avanza, empieza a presentar ciertos trastornos a nivel cognitivo-conductual. Nuestro examen del estado mental por lo general va a ser una pérdida episódica de la memoria y que puede, bueno, después comprometer otros dominios cognitivos. De manera psicológica, como mencionábamos al inicio, pareciera que nuestro paciente pues únicamente no tiene alterada esa parte, pero sí presenta cierto tipo de apatía o depresión. Y bueno, estudios, una vez que nosotros mandamos el estudio de imagen, pues lo principal que vamos a encontrar pues es la atrofia de la corteza y pues esto dependiendo de la zona en que se encuentre.
pero principalmente pues tienen que ser a la altura de lo que son las regiones del hipocampo, entre otras. Y lo que son los niveles altos de lo que vendría siendo la proteína mieloide y pues la proteína tau. La que sigue, por favor. En el siguiente tendríamos que estar viendo precisamente más sobre este diagnóstico diferencial, donde pues bueno, aparte aquí podríamos añadir patologías como son la hidrocefalia y entre otras. La que sigue, por favor. Bueno, como ya habíamos mencionado, inicialmente lo que nosotros tendríamos que hacer para nuestro diagnóstico es la evaluación clínica y después, pues cuando hablábamos de los estudios, en los días nuevos en los que estamos presentando lo que son estudios a nivel de lo que es ¿cómo se dice? La evaluación química a nivel del cerebro mediante lo que es el PET y pues lo que vendría siendo precisamente la capacidad de nosotros para observar cómo se está llevando a cabo el metabolismo a nivel, ¿cómo se dice? A nivel cerebral. Y por otro lado, pues también la extensión de las lesiones en el cerebro de nuestro paciente. Y esto, pues la correlación clínica precisamente de lo mismo. ¿Pudieras presionarle en el botón donde dice ocultar, David? Me parece importante porque en esa imagencita que tenemos ahí, medio, exactamente, tenemos el contraste de un paciente que está teniendo precisamente lo que es la patología de Alzheimer, sin embargo, lleva un buen control, un control relativamente saludable. Entonces, bueno, el control saludable, que es el del otro lado, vemos precisamente que no existe tanto deterioro. Y lo que nosotros esperaríamos es que, de alguna manera, si nosotros damos un tratamiento que, bueno, cabe destacar que, pues, como ya saben, no es un tratamiento curativo, sí podemos ir protegiendo a nuestro paciente de cierta manera, manteniéndolo activo. Y esto pues, va a ser importante a la hora del tratamiento. La que sigue, por favor. Donde pues bueno, principalmente lo que más se manda son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como lo son medicamentos como el donepezilo, la rivastatina, la galantamina, y esto pues en fases leves y moderadas de la enfermedad. Y una vez que nuestro paciente ya se encuentra en estadios más avanzados, lo que vendrían siendo la memantina, que ya habíamos hablado de ella, los medicamentos antipsicóticos, antidepresivos. La que sigue, por favor. Y pues ya. Estas solo son unas tablitas comparativas que nos hablan sobre los hallazgos clínicos de cada una y los hallazgos en los estudios de imagen, pero pues son para que ustedes las tengan y se les haga un poquito más fácil ya al final relacionar y diferenciar entre cada una. No sé si tienen alguna duda o comentario, por favor. Pues súper presentación porque está bien extensa, es extenso el tema y la verdad lo abarcaron muy bien, chicos. Gracias. 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 La verdad que sí es una patología relativamente complicada y eso que no nos metimos con los factores fisiopatológicos y un buen de detalles a nivel molecular que a lo mejor Marco estaría orgulloso o decepcionado de nosotros. Ok, entonces el doctor Marcos lo vamos a dejar para que lo haga en otra ocasión. Bueno, está bien. Y bueno, cuando ya ustedes decidan hacer neurología o neurocirugía, ahora sí que entran a fondo en lo que es en la fisiopatología, en el fenómeno fisiopatológico de la degeneración y las muertes neuronales. Ok, entonces, en este tema es importante el examen físico, hacer un diagnóstico
un buen diagnóstico porque, como lo mencionaba la doctora, hay patologías que son de carácter reversible. Y entonces, si no los tratamos, pues vamos a tener un paciente mal diagnosticado y al mismo tiempo, como esto incluye a lo que es el cuidador, pues también vamos a llegar inclusive a una depresión y luego vamos a tener 2 enfermos en casa, ¿verdad? Entonces, ya hablamos acerca de las hidrocefalias, de las demencias que son de carácter reversible en las que vamos a actuar. Ahora, cuando nosotros tengamos pacientes con la sintomatología de olvidos frecuentes, hacemos el test, ¿vale? Entonces, primer diagnóstico diferencial que nosotros vamos a hacer, descartar de que ese paciente esté en depresión, ¿ok? Entonces, inclusive cuando llega a nuestra consulta y veamos síntomas de depresión y nosotros vamos a mandar a hacerle toda la gama de laboratorios, desde una biometriomática, una química sanguínea, una dosificación de vitamina B12, vamos a hacer el perfil tiroideo, sabemos que el hipotiroidismo en el adulto mayor es causa de demencia, ¿de acuerdo? Y vamos a descartar procesos infecciosos, también vamos a descartar procesos electrolíticos, el sodio, el potasio, que nos puede dar cuadros de síndromes confusionales o algún tipo de infección, ¿vale? Entonces, ahora, nosotros cuando llegue este paciente a la consulta no nos vamos a volver locos diagnosticando si es una demencia frontotemporal, si es una demencia de cuerpo de Lewy, si es una demencia de tipo Alzheimer. Ok, no se puede decir demencia senil, eso no existe en la literatura de neurología ni en la literatura de psiquiatría. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a saber determinar si estamos ante un deterioro cognitivo de características leves o si es que ya estamos en el inicio de lo que es una demencia propia, ¿ok? Entonces, características importantes, pequeñitas así a tenerlas en cuenta para que ustedes no se hagan, no se les haga muy complicado, ¿vale? Entonces, como les mencionaba ayer, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ir definiendo que en la demencia de Alzheimer, pues lo primero que va a ser es la afectación de la memoria para los hechos recientes. Posteriormente se va instalando un cuadro de una disminución de la afluencia verbal, es decir, el paciente empieza, como el doctor comentaba, a buscar palabras como más sencillas, ¿ok? Entonces puede ir desde una disartria a una afasia, después a unas apraxias idiomotriz, indicativas del vestir, ¿vale? Posteriormente, al mismo tiempo pueden ir instalándose ya trastornos en la agnosia, prácticamente ya es una etapa avanzada de la enfermedad. Los trastornos del sueño, las pesadillas, los insomnios, los trastornos conductuales, la apatía, la depresión. Y finalmente, y en fase tardía, pues ya se presentan las manifestaciones de tipo extrapiramidales. ¿Qué pueden ser eso? Tipo temblores, pueden haber mioclonías o puede instalarse inclusive un síndrome hasta parkinsoniano. ¿Ok? Igual que tenemos una paciente en el ISSSTE, decía, pero es que yo quiero saber que si mi familiar tiene Parkinson. No, señora, porque tenía solamente temblor y tenía ciertos rasgos ya de manifestaciones de tipo extrapiramidales. ¿Ok? Pero no, ella quería a fuerza si era una demencia o era una enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, hay que saber manejar mucho esos términos a la hora de darle el diagnóstico a su familiar, ¿de acuerdo? Si le decimos una demencia de Alzheimer, para ellos es una ¿cómo les explico? Es como que ya si el mundo se les acabara. Si les dicen un Parkinson también, entonces hay que saber manejar los términos a la hora de comunicar al familiar, ¿de acuerdo? Yo siempre utilizo deterioro cognitivo, un deterioro cognitivo para que el paciente sí, entonces, no traiga este conflicto a veces entre médico-paciente, ¿no? Entonces, las manifestaciones extrapiramidales más frecuentes que vemos en estos pacientes con demencia de Alzheimer ya son en etapas avanzadas. Vamos a ver el temblor, la cierta dificultad para caminar, ¿ok? Los trastornos esfinterianos también que se pueden presentar, ¿ok? La incontinencia urinaria, ¿ok? Entonces,
los exámenes complementarios, pues ya lo dijo el doctor, los test, las evaluaciones neuropsicológicas que son importantes, los estudios de imagen, ya sea funcional o estructural, resonancia, ¿ok? Los marcadores, que también se pueden utilizar, pero bueno, son carísimos y al final de cuentas, pues nada supera la clínica del paciente. Ok. En la consulta lo que hacemos es el test, el mini mental test, pues podemos hacer el otro, el test de Mocha, el test del Feuerstein, ¿ok? Que son rápidas pruebas donde nosotros podemos detectar qué tan avanzada está la memoria. Ahora, en los cuerpos de Lewis, igual, lo que mencionaba la doctora, me gustó mucho lo que puso ahí, los factores de riesgo para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los cuerpos de Lewis? Que, por ejemplo, en cuanto a la evolución del Alzheimer, esto tiene una evolución que es insidiosa y es lentamente progresiva, a diferencia de la demencia de cuerpos de Lewis, que es un curso insidioso pero progresivo, con una progresión rápida, ¿ok? Donde las características importantes van a ser las fluctuaciones cognitivas en el día. ¿Ok? Lo mismo el paciente puede estar totalmente desorientado y al ratito otra vez nuevamente se conecta y entonces eso tiende a confundir al paciente. Otra cosa, que las alucinaciones visuales son bien estructuradas en este tipo de demencias. ¿Ok? Y la memoria pues prácticamente se afecta en etapas más tardías. Otra cosa que también es relevante en esta demencia de los cuerpos de Lewy, que tienen mucha hipersensibilidad a los neurolépticos. Igual, los síntomas parkinsonianos a veces se presentan en etapa temprana. Y las demencias, con demencias las vasculares, pues nosotros nos vamos a dar cuenta en esas, cuando el paciente tiene enfermedades multiinfartos, que lo mencionaba el doctor, los infartos a nivel talámico son los que más demencia tienen, ¿ok? Y bueno, y se asocian también con manifestaciones de tipo focales o extrapiramidales también, que es algo muy característico en este tipo de pacientes, ¿verdad? Por la afectación de, ahora sí que alteraciones focales, isquémicas o hemorrágicas o causas degenerativas, ¿ok? Diabetes e hipertensión, vamos a ver que es una causa muy frecuente tenerlos en los pacientes en la consulta de deterioros cognitivos. Los tratamientos no farmacológicos. El objetivo del tipo de diagnosticar una demencia en etapa temprana es actuar sobre factores de riesgo. Sabemos que tanto la hipertensión como la diabetes van a acelerar el proceso de envejecimiento, el cuadro de estrés, el cuadro de depresión, ¿ok? Una mala alimentación de estos pacientes. Entonces, en la atención primaria, pues vamos a tratar de modificar todo esto, ¿ok? Una vez detectando ya que el paciente tiene deterioro cognitivo, nosotros lo que vamos a hacer es con ayuda de terapias psicológicas en caso de que lo necesite, o terapias de tipo gimnasia cerebral o estimulación cognitiva, estimulación ocupativa para este tipo de pacientes, con el objetivo de reforzar o estimular otras áreas del cerebro, pues que tengan que ver con con este tipo de funciones que se están perdiendo, que se están deteriorando. ¿De acuerdo? Ok, el tratamiento. En el tratamiento, pues ya dijimos que ese era ahora vamos al tratamiento, lo que es el tratamiento farmacológico. Ok, entonces en la institución tenemos donepezilo, hay parches de ribastigmina o los parches de Excelon, ok, la galantamina, pero bueno, realmente esto lo único medicamento, o sea, lo único que van a hacer es prácticamente retardar, porque no hay un tratamiento efectivo de carácter reversible para este tipo de patologías. Bueno, si no hay más dudas, entonces mañana toca Guillain-Barré, ¿de acuerdo? En el Guillain-Barré vamos a seguir la guía de las prácticas clínicas, vamos a abordar lo que es los criterios, ¿de acuerdo? Para un síndrome de Guillain-Barré, ¿ok? Vamos a mencionar 2, 3 diagnósticos diferenciales, ¿ok?
Y dijimos que también vamos a abarcar un poco de polineuropatías diabéticas, ¿ok? ¿Qué nervios son los más afectados? Y la neuralgia trigeminal. Para el jueves también, sería, mañana es miércoles, ¿verdad? Para el jueves, miastenia gravis. Ok, doctora. Sí, doctora. Bueno, Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. sí, A lo de neuromielitis, ¿es la neuromielitis óptica a la que se refiere? sí, doctor. Ujú. Ah, ok. Vamos a Gracias. abarcar lo que es sí, la mielitis, ¿de acuerdo? En este caso la mielitis transversa o sí. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra duda? Y ya, y la próxima clase, pues prácticamente va a ser esclerosis múltiple, la neuromielitis. Ah, no, las miopatías inflamatorias para la próxima semana. Neuromielitis, esclerosis múltiple y hablaríamos un poco acerca de muerte encefálica. ¿Ok? Sí, doctora. Estaríamos terminando el programa. ¿Ya no va a dar más temas después de ese, doctora? La esclerosis múltiple, ya creo que les di hasta esclerosis múltiple, ¿no? Ahorita le asigno el, el- el tema de muerte neuronal, de muerte cerebral, de coma. Sí, doctora, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Duda, preguntas? Creo que ninguna. Muy bien. Perfecto. Bueno. Bueno. Bye. Oye, doctora. Nos vemos, doctora.